Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy tengo algo que decirle, que es muy importante que estemos alertas en estos últimos días, porque el Señor dijo que debemos arrepentir. En Marcos 1:14, cuando Él empezó su ministerio, el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Mateo también, cuando comienza su ministerio, Él fue tentado por el diablo y después que Juan fue puesto en la cárcel, empezó a predicar aquello que Juan había predicado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él predicó esto y Juan predicó eso, no se arrepintieron los jefes, los sacerdotes, los ancianos. Y al no arrepentirse y no buscar el rostro de Dios y no creer a Juan el Bautista, como dijo el Señor cuando le preguntaron con qué autoridad haces esto, y él dijo, respondedme primero, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Era del cielo o no? Y ellos, los fariseos y los escribas y todos los sacerdotes, empezaron a discutir entre sí. Si decimos de Dios, él va a decir por qué no creemos. Si decimos que no era de Dios, el pueblo se va a enojar porque tenían a Juan como un profeta y nos apedrearán. Es decir, que sabían que el pueblo había aceptado la predicación de Juan el Bautista y él había dado testimonio de Jesús. Sabían que Juan había puesto el sello de aprobación en Jesucristo, en el Mesías, que Él es el Mesías. Sin embargo, optaron por no recibirlo. No recibieron a Juan, no recibieron a Jesús. Juan fue puesto en la cárcel por Herodes, decapitado. El Señor Jesús fue rechazado, después fue entregado a las autoridades romanas y fue crucificado. No hubo arrepentimiento. Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cercano. Como no hubo arrepentimiento y ellos no lo aceptaron, después que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y él dijo, no me van a ver más. Y él no se presentó a los que le acusaron ni a los que le crucificaron cuando él resucitó. Él se presentó a los suyos, porque él le dijo, no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto vemos que como ellos no recibieron al Señor, fue destruido Israel por los romanos y fue esparcido el pueblo de Dios por 1800 años. Ahora están de vuelta y el Señor está llamándoles a que se arrepientan. Hay ministerios en Israel y hay judíos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías, pero hay un grupo todavía muy opuesto a este evangelio. Y hasta que no se arrepientan, el Señor no va a poder poner su reino del cielo aquí en la tierra. Pero ¿qué de nosotros, la iglesia? Es lo mismo, es la misma predicación. Arrepentíos porque el Señor se acerca. Él viene a tomar a su pueblo, pero si no estamos vestidos con el lino fino, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar manchados. Él da vida, pero tenemos que buscarlo. Recuerden la oración que podemos hacer. Señor, ten misericordia de mí, pecador. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después hay que volver a hacer la obra de Dios, no volver al mismo asunto que teníamos. Recuerden que Dios sabe los corazones y Él conoce la intimidad del alma. Si somos avaros y estamos usando el Evangelio para apropiarnos de bienes, vamos a pagar las consecuencias, porque eso no es lo que Dios vino a hacer. Jesús no vino a que fuéramos prosperados y ricos. Él vino a que tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna, vida espiritual. La riqueza del Evangelio es ser siervos de los demás. Y eso es lo que más ignoramos, lo que menos debemos hacer, porque debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Quién otro sino Jesús vino a servir? Él vino a hacer lo que nadie hubiese querido haber hecho. Y es ponerse al servicio de la humanidad. Es tocar al leproso. Es socorrer a la viuda. Es ver al huérfano. Es tomar a un niño en los brazos y decir, si no son como niños, no pueden heredar el reino de Dios. Le trajeron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Y que es un niño, era lo más ignorado en aquellos tiempos. Es decir, que los niños eran vistos como alguien que no tenía importancia. Y un niño es humilde, un niño no tiene esas grandezas en su alma. El niño va y confía. Pero el hombre y la mujer, cuando ya llegan a cierta edad, empiezan a querer amasar cosas para engrandecer su ego. Y eso no es la justicia de Dios en la tierra. Eso no es lo que Él vino a hacer en nuestras vidas. Él vino a ser siervo y dice que Él, que sigue a Él y no toma su cruz, no es digno de ser su discípulo. Si Él nos ha puesto en un escaño bajo, estemos felices de que ahí nos tiene. Si nos ponen autoridad, debemos hacerlo humildemente, sin querer apropiarnos de cosas que no son nuestras, ni vanagloriarnos. Pidamos al Señor que nos arrepintamos día a día, porque es un caminar diario, es un caminar, y la cuesta a veces es difícil de sobrellevar. Hay obstáculos en el camino. Y si hay obstáculos y Él nos tiene ahí es por alguna razón. Pero debemos, como dije, arrepentirnos, porque todas las cosas íntimas del hombre las conoce Dios. Nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros. Y si no le llevamos todo, aún nuestros pecados los ponemos ahí delante de Él. Señor, confesamos que somos indignos. Mira, perdóname, yo hice esto, eso y aquello. ¿Tú crees que Dios se va a sorprender? ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú hiciste? Él está al tanto, Él sabe, Él está esperando que nos miremos internamente, que digamos, ay Señor, pequé, perdóname. Y si es una ofensa a alguien o es un maltrato a alguien, que vayamos y pidamos perdón y que nos volvamos y hagamos lo mejor para Él, no para salvarnos, sino para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Él se contenta y Él nos va a ayudar. No es un caso aislado que Él va a decir, bueno, esta se queda, esta queda. Él nos va a tomar de la mano. Seamos como niños. ¿Qué hace un niño? Confiado, le da la mano a su padre. ¿Alguna vez caminaste de mano de tu papá o tu mamá? Sí lo has hecho, ¿verdad? O de una persona
que tomaba ese lugar o que era tu guía. Le dabas la mano como niño. Él te llevaba, sí, y él te animaba. Me recuerdo que de niña no me gustaba ir a la escuela y mi padre me llevó cuando empecé el segundo grado. Una escuela nueva. Yo tenía mucho temor. Me llevó. Y yo no quería que él se fuera, pero él cruzó la calle y se fue. Pero él sabía que yo tenía que hacer aquello y aprender. Y así es el Padre Celestial. Nos lleva a un lugar y a veces creemos que estamos desamparados y solos, pero Él sabe que es necesario la enseñanza que vamos a recibir en ese lugar apartado. Y así es el Señor Jesús. Tómale de la mano, arrepiéntete y sigue sus caminos y sus pisadas, porque Él es manso y humilde de corazón y debemos aprender a ser así como Él. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme.